Hola, ¿qué tal, pequeños inversores? Hoy vengo a hablaros de las hipotecas. Elegir hipoteca fija o hipoteca variable. ¿Cuál es mejor de las dos? ¿Cuál nos conviene más? Pues quédate y te lo explico. Bueno, antes de nada comentaros que no existe una hipoteca perfecta. Va a depender de muchas cosas, sobre todo de nuestras preferencias. Pero bueno, os puedo dar una serie en base a mi experiencia, qué es lo que creo que me ha funcionado mejor y bueno, en qué cosas os podéis fijar para no equivocaros en la elección. Como os decía, no hay una hipoteca perfecta. Esto es muy a elección personal de cada uno, ¿no? Em, por eso me gustaría hablaros de unos factores que podéis tener en cuenta y que os puede ayudar a tomar esa decisión tan importante para el resto de vuestras vidas. Otro punto importante que me gustaría indicaros es que yo lo estoy basando en base a mi experiencia como inversor. No actualmente las hipotecas que tengo no son en ninguna de las viviendas en la que yo vivo. La vivienda que yo vivo es de alquiler, por lo tanto no tengo ninguna hipoteca. Pero sí que tengo otros pisos y cada uno de estos pisos pues sí que tengo una hipoteca en cada uno de ellos. Antes de nada, me gustaría indicaros de los factores a tener en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es si disponemos de un empleo fijo. Esto es muy importante, sobre todo para el banco, a la hora de concederte unas condiciones u otras o incluso concederte la hipoteca. Este es un factor bastante importante. Segundo punto importante, no solo el empleo, sino el sueldo, el esfuerzo que tenemos que realizar a la hora de ese pago. Entonces esto es otro punto importante a tener en cuenta, el sueldo del que vamos a disponer durante todos estos años. El tercer punto es el importe que queremos financiar. No porque pidamos una hipoteca significa que vayamos a querer financiar el 100%, el 90%, el 80%. Antes de nada, el banco nos va a dar en la mayoría de los casos el 100%, es muy raro a día de hoy, aunque bueno, sí se pueden encontrar opciones. Y si es como inversión es todavía más difícil. Normalmente financian en torno al 70, 80 y bueno, a lo mejor quizás algo más. Otra cosa es que la quieras colar como una vivienda habitual, que eso ya es otro punto diferente de este vídeo, ¿no? El cuarto punto sería el tiempo, es decir, el plazo en el que queremos devolver ese dinero. Em, Hay mucha gente que se siente incómoda sabiendo que le quedan muchos años por pagar. Pero mi experiencia personal, y más cuando todavía es relativamente joven, es que contra más años, mejor. Porque la cuota nos va a quedar más baja, la cuota mensual, y además siempre tenemos la opción de ir amortizando cantidades. Entonces, mi experiencia personal es que todo lo máximo que puedas poner de años, lo mejor. Sobre todo en el tema de inversión. El quinto punto, bueno, más que quinto punto, va un poco relacionado al sueldo, el empleo y demás. No solamente eso, sino qué posibilidades tenemos de mejorar nuestros ingresos. Es decir, aunque tú tengas un empleo fijo ahora em, y una capacidad buena para pagar esa hipoteca, existe la posibilidad de que esa fuerza de pago vaya a incrementar. Por ejemplo, en mi caso, al tener distintos inmuebles y estos inmuebles están alquilados, esto significa que voy a disponer de más ingresos, no solamente de mi sueldo y demás, sino que a medida que voy adquiriendo viviendas, voy a ir aumentando esa capacidad de pago. Esto también es importante. Y como último punto, me gustaría hablaros de lo que es el mercado, cómo está el mercado, ¿no? Y ahí entramos un poco lo que os comentaba, ¿no? De si nos conviene más una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable.
En los últimos años sí que es cierto que con la bajada de tipos cada vez más la gente está solicitando hipotecas a tipo fijo, sobre todo por bueno, mentalmente saber que pase lo que pase, pues eso no te va a subir ni a bajar, vas a tener ese pago fijo que tú sabes que siempre va a ser el mismo y bueno, sí que ganas en esa comodidad. En cambio, la variable, pues bueno, tienes esa incertidumbre, sobre todo los que pidieron hipotecas hace bastantes años, em, sí que, bueno, pues tienen esa todavía en la memoria, ¿no? Cuando estaba el Euribor por las nubes a 4% y demás, pues bueno, se tenía ese miedo y bueno, pues el variable, que sí que había mucha gente con hipoteca variable, pues claro, les metían unos hachazos al mes, ¿no? Entonces, bueno, mm, yo os contaré mi experiencia, ¿no? Yo todas las hipotecas las tengo firmadas a tipo variable, siempre al máximo de años, normalmente en torno a los 30 años. Em, y en muchos de los casos, sobre todo cuando es tipo fijo, lo que ocurre es que aunque normalmente al ver un importe tan bajito, te dejas, por así decirlo, engañar un poco por ese interés tan bajo que vas a pagar, pero la gente no suele tener en cuenta todas las bonificaciones que van asociadas. Es decir, vale, a lo mejor te cuesta un 1,8% a tipo fijo, pero me tienes que contratar el seguro de la casa, el seguro de vida, y en muchos casos, cuando tú haces las matemáticas de ese importe, lo que te están rebajando en los puntos porcentuales muchas veces no compensa el tener ese seguro, porque en muchos casos yo he hecho el cálculo y el incluir el seguro de la vivienda resulta que me está saliendo el seguro por 600 euros al año. Entonces no tiene ningún sentido. Prefiero que me suban un poquito el tipo, que aparentemente voy a pagar más, pero me estoy quitando el tener un seguro de hogar que en muchos casos está sobreinflado. ¿Por qué? Porque es con esto con lo que hacen negocio muchos bancos. Entonces te meten mucho producto asociado. Entonces, bueno, al final va un poco a libre elección de cada uno. Yo, en mi opinión, de momento prefiero pedirlas a tipo variable y os explicaré por qué. Porque si vemos el Euribor, los últimos em, años, si vemos aquí y vemos la evolución de los últimos años, los gráficos de la evolución del Euribor, esta es la gráfica que tenemos. Está en tipos negativos, ¿vale? Con lo cual, pues si encontramos en hipotecas en el mercado con Euribor más 0,69 o más 0,99, pues si le restas el punto negativo, pues te va a quedar incluso en muchos casos por debajo del 1%, que es lo que te están cobrando en tipo fijo, ¿vale? Esto sería la evolución del último año, pero si vemos los últimos 2 años, pues igual ha seguido por debajo del cero, por ejemplo. Y si vemos ya los 5 últimos años, igual. O sea, estamos diciendo que lleva 5 años por debajo de cero los tipos, con lo cual ahí el variable puede ser que nos compense. Si vemos todo el histórico, sí que vemos aquí picos en torno a 5, 4, 2, entonces ahí sí que, pues bueno, estamos hablando antes del 2010 o bueno, 2011, por ejemplo, ¿no? Pero si veis la tendencia va constantemente a la baja y mi opinión personal es que al menos durante los próximos 5 años yo no veo una evolución de que vaya mucho al alza. Porque tampoco veo la economía que vaya muy bollante en el sentido de que la gente vaya a gastar y que pues que en Europa quieran subir esos tipos para contener un poco. Yo creo que se va a quedar bastante plano, en torno a cero o en tipos negativos, durante al menos 3 4 años. Con lo cual, mi opinión personal, si es una hipoteca de un importe no muy alto, pues bueno, si ves que se os dispara, siempre podéis ir amortizando, o bien años o bien importe, para ir terminándola, o bien incluso podéis
subrogaros a otra hipoteca, o sea que tenéis bastantes opciones. Yo a día de hoy, de momento, esa es la estrategia que sigo y bueno, creo que al menos durará durante los próximos años. No sé vosotros, ¿qué opináis? Contadme ahí en los comentarios y me decís un poco vuestras opiniones, ¿vale? Venga, un saludito.